Seguinos en Instagram, @locu.clau, @locu.clau. Qué gusto, como siempre, saludarlo aquí en el programa al economista Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Qué alegría, Clau, estar de nuevo con ustedes, ¿eh? Bueno, en días con mucha, digamos, información y más en lo que tiene que ver con la economía, nuestro país, bueno, el conflicto bélico que uno pone en la mesa todo, ¿no? Y los dichos de Javier Milei en Nueva York, ¿no? Sí, yo te diría que primero la gran preocupación que ha habido ayer y hoy también está vinculado a qué pasa con el petróleo, ¿no es cierto? Lo que hemos vivido ayer, 9 de marzo, bueno, no fue una jornada normal o a lo que pudiéramos acostumbrarnos. Técnicamente fue el día más salvaje y errático en la historia del petróleo Brent. O sea, los que vivimos aquella crisis y nos acordamos de lo que fue la crisis del 2022, pensábamos que ese era el límite. Pero no, los datos de ayer pulverizaron, qué sé yo, cualquier antecedente. Vos fíjate que lo que más nos impactó fue el cierre, la caída, la mayor caída de la historia en una jornada. O sea, yo me acuerdo que me levanté muy temprano y el precio del petróleo estaba en casi rozando los 130, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después entró a bajar, después sobre todo, después que habla Trump y después que trasciende la reunión entre Putin y Trump de casi una hora, ¿no es cierto? Esa charla que tuvieron, y finalmente de aquellos 120 que estaba al comienzo del día, baja hasta 99, y este es un récord, es la mayor caída de la historia, desde un máximo en un día cayendo superior a la caída de casi $21 que había caído en el año 22, ¿no es cierto? Cuando vimos que el mercado perdía más de $21 del valor en apenas un rato, en unas horas, después de haber tocado el cielo, esta es una señal de que el pánico por el suministro físico de petróleo, porque lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz es la llegada o no del petróleo a las fuentes de consumo, ¿no es cierto? Chocó contralmente, básicamente contra las intervenciones masivas que hubo de los gobiernos. Acordate que ayer se planteó la reunión del G7, ¿no es cierto?, para resolver, poner a disposición del mercado ese fondo de reservas que ya había usado Biden, que Trump había criticado, pero que ahora se planteaba volver a utilizarlo. Y finalmente no ocurrió, pero el mercado leyó de que eso estaría disponible y por lo tanto entró a bajar. O sea, Ujú. veíamos una montaña rusa sin freno. Pasábamos de máximos a mínimos, y el mínimo confirmó básicamente que la volatilidad de ayer no tiene comparación en los últimos 40 años. O sea, lo que pasó ayer es la prueba de que el mercado energético, llamémoslo así, entró en una zona desconocida. No solo que es que el petróleo está caro, sino que ha dejado de ser una señal confiable porque oscila 20% en un solo día. Ayer fue el día en que la estabilidad del crudo saltó por los aires y hoy nos despertamos con un escenario de incertidumbre absoluta para el precio de la energía. Por suerte, los mercados, ¿qué leyeron? Leyeron que la guerra está por terminar o que Trump la va a dar por terminada, pese a que recién Bassett, el ministro Hassett, el de Energía, y junto con Bassett, anunciaban que hoy iba a ser posiblemente el día de mayores ataques, más virulento, porque aparentemente todo esto ha caído muy mal en la opinión pública, particularmente esto que vos habrás visto, primero la ceremoniosa, ¿no es cierto?, y solemne llegada de los primeros cuerpos de oficiales de soldados norteamericanos envueltos en la bandera, pero claro, esto que de por sí golpeaba a la opinión pública también se agravó porque al día siguiente el presidente Trump aparece jugando al golf con sus amigos multimillonarios ahí en Mar-a-Lago, y al día siguiente la población ayer se despierta
con los nuevos valores de la nafta. El galón que se había prometido que iba a bajar a $1, en la mayoría de los lugares estaba a 3 y en la costa oeste estaba arriba de 4. Vos sabés que esto genera mucha sensibilidad. Por eso en el día de hoy creo que Wall Street Journal saca en primera plana algo que acaba de negar la vocera presidencial. El título de Wall Street Journal es: los asesores de Trump le instan a encontrar una salida de Irán por temor a una reacción política negativa. Y el presidente, ¿qué dijo entonces? Que la guerra iba a terminar muy pronto. Después eso se relativizó, porque dicen que la terminarían pronto porque buscarían no seguir afectando el abastecimiento al resto del mundo, ¿no es cierto?, que se ve afectado por no solo la falta de petróleo, sino o el peligro de quedarse sin gas en 48 horas, como están diciendo en Inglaterra, sino además el hecho concreto de que la inflación ya comienza a pegar en todos lados. Si te suben el gas el 80% y te suben la nafta entre el 40 y el 50, es obvio que eso pega. ¿Nosotros cómo estamos ante eso? Y a nosotros, vos viste, acá hay una situación como contradictoria. Por un lado, muchos se felicitan porque desde hace 2 años Argentina ha pasado a ser una balanza energética superavitaria, es decir, tendríamos energía para exportar, y si los precios subieran, lógicamente ese ingreso superior ayudaría a nuestra balanza. Pero por otro lado, nos impacta en la inflación desde ya. ¿Por qué? Ayer subieron los combustibles, el presidente de YPF nos anuncia que va a seguir subiendo, lógicamente si sube afuera se refleja acá. Pero también nos afecta, ustedes que están allí en Santa Fe, una zona también agrícola-ganadera, además de industrial, ¿no es cierto?, donde hay que preparar la próxima siembra, es decir, la próxima campaña. Bueno, el 70% de la urea que se utiliza, ¿no es cierto?, como fertilizante para la siembra que viene, proviene de Medio Oriente. Por lo tanto, el alza de costos podría ser, por un lado, que si bien nuestros precios internacionales, incluida la soja, han subido, por otro lado los costos no suban más. Quiero decirte, si te sube más los fertilizantes, la opción del chacarero es: siembro menos o me sale más cara la siembra. Y este es un debate que también afectaría el balance general entre los beneficios de aprovechar el alza de los precios de petróleo y los perjuicios de los costos, del aumento de tus costos y del aumento de la inflación. Tremendo. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Empecé a leer periódicos rusos para ver qué opina la otra mitad del mundo en estos días. Y en el Sputnik dice: se avecina un colapso energético total para la Unión Europea. Esto lo predice el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev. Dice que Europa se dio un tiro en el pie al rechazar el petróleo ruso y que se están por quedar sin gas. Suscribo lo tuyo, pero además hay novedades. ¿Por qué el colapso? El colapso no es solo por lo que está pasando ahora, por el tema de la prohibición a transitar el estrecho de Hormuz, sino que empieza a haber lo que se denomina la crisis y la saturación de los depósitos. O sea, vos sacás petróleo y lo colocás en depósitos hasta que los barcos se lo van llevando. Claro. Ahora, está ocurriendo que esos depósitos están todos llenos. ¿Por qué? Porque no salen barcos. Por lo tanto, hay que parar la producción petrolera. Y cuando vos tenés que parar un pozo, sabés que es muy rápido para pararlo, pero reactualizarlo, rehacerlo activar, tarda muchísimo. Por lo tanto, se avecina sin duda una crisis si esto no se resuelve ya. Entonces, esto es lo que está diciendo hoy el informe que vos traes, pero sí, con una novedad. Ya Putin acaba de hablar hace 2 horas diciéndole a Europa que estaría dispuesta a renovar
retomar el envío tanto de gas como de petróleo si los europeos están dispuestos a trabajar en serio, como diciéndole, terminemos con los embargos que tenían sobre mis capitales y en los bancos europeos, terminemos con las amenazas, banquen esta situación en la que nos encontramos en estos momentos y nosotros podemos ayudar a que este pronóstico, que por supuesto tiene visos de realidad crecientes, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los minutos y sigue el conflicto vigente, bueno, Rusia estaría como dispuesta, por supuesto que a precios mayores que los que le estaba proveyendo. En estos momentos solamente Hungría es la que está recibiendo petróleo barato en momentos en los cuales vienen las elecciones precisamente de Orbán allí, así que él quiere seguir manteniendo esos precios, pero lógicamente Europa compraría más caro que ese valor el precio del petróleo ruso, ¿no? Ahora, Miguel, digo, a mí me llama mucho la atención, bueno, haciendo otro análisis, ¿no? Quizás sí, más humano, pero digo, me llama la atención que digo, en la época que estamos y todavía que se tengan que ir a cuestiones bélicas, no se pueda resolver los asuntos de otro lugar, ¿no? absoluta. Desde el Esto que diálogo. vos decís es real. Lo que ha terminado es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Del derecho internacional, del respeto a que estos conflictos y estas diferencias no se resuelvan negociándose. En Europa se está dando un debate muy grande en este momento, porque mientras Ursula von der Leyen dice que hay que aceptar estas nuevas reglas de juego donde el poder es el que manda, por otro lado el secretario general de la Unión Europea, Guterres, dice no, tenemos que volver a la defensa del derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos entre los estados, ¿no? Bueno, yo coincido con tu preocupación y me parece que de alguna manera si esto no se para y triunfa la tesis de Guterres, diríamos, el mundo va a ir hacia horas más difíciles que las que estamos conociendo, ¿no? Como siempre, Miguel, gracias. Muy, muy claro. Gracias. Siempre es un gusto tenerte y charlar con vos. Nos escucharemos la semana que viene, ¿te parece? Por supuesto que sí, la alegría es mía. Chao. Un abrazo enorme. Ahí estaba el economista Miguel Ponce. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Claudia Kowalczuk 5030.